que lleva como nombre Pediatría al alcance de todos. En esta jornada vamos a tener dos expositores. El primero va a ser la doctora Fernanda Bello, que nos va a presentar y hablar sobre constipación en pediatría, y la segunda charla va a ser presentada por la doctora Daniela Verbal, que nos va a hablar sobre hábitos de sueño, que es un tema muy interesante y relevante en este momento de la pandemia. Así que voy a ingresar a la doctora Bello para poder iniciar la primera charla. Listo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El tema que yo voy a conversar hoy va a ser el tema de la constipación en niños. Empezar diciendo que este es un tema importante que se debe a un trastorno de la motilidad del colon, que es el intestino grueso de los niños, y que se define como la presencia de posiciones infrecuentes e incómodas aumentadas de consistencia. La prevalencia varía hasta un 30% en la edad pediátrica. Es similar entre niños y niñas, no hay una diferencia entre los distintos sexos. Y hasta un 40% se comienza el primer año de vida. Y la mitad de los niños que tienen constipación crónica hay antecedentes familiares, o la mamá o el papá tiene antecedentes de problemas de constipación. La etiología es principalmente funcional en el 95% de los casos. ¿Qué significa esto? Que no hay una enfermedad que cause este problema, sino que es solo un trastorno de que el intestino se mueve más lento, como vamos a explicar más adelante. Y es un importante motivo de consulta en nuestra especialidad de gastroenterología. Para tener una referencia, esta tablita yo la explico y se la enseño a todos los alumnos de medicina también. Es importante tener claro cuáles son las deposiciones normales a las distintas edades, ¿cierto? Porque sabemos que en los menores de 6 meses las deposiciones son blanditas, son más frecuentes, sobre todo cuando toman pecho, ¿cierto? Y pueden variar entre 1 a 5 veces al día. Y es esperable que, sobre todo ante los 3 meses, las deposiciones pueden que no sean diarias, ¿ya? Pero lo importante es que la consistencia siempre es blandita, semilíquida o son explosivas y los colores son entre amarillo, anaranjado, medias verdosas incluso. Y puede que sean cada 1 o 3 días y eso está dentro de la normalidad cuando la consistencia es blandita. Habitualmente antes de los 6 meses, cuando los niños están solo con pecho, es muy raro que encontremos niños que tengan deposiciones duras. Eso generalmente es una razón de estudio o búsqueda de alguna patología. Después de eso, cuando los niños ya empiezan a comer, es cuando pueden empezar los problemas o manifestarse los problemas de constipación. Y ahí hay que estar atento. Porque lo normal es cuando un niño no tiene constipación, es que cuando empezamos a dar alimentación complementaria después de los 6 meses, o sea, los niños empiezan con su papilla, las deposiciones cambian, por supuesto, pero tienen que ser como un puré. O sea, en el fondo tienen que tener la misma consistencia de la papilla que uno le prepara y tienen que ser entre 1 a 3 veces al día. Las deposiciones sí tienen que ser diarias, todos los días. Por supuesto que aquí la coloración cambia porque el niño ya empieza a comer más cosas, ¿cierto? Y ya la caquita ya no es solo amarilla, sino que empieza a tomar ya coloración verdosa o café. Y después del año ya las deposiciones empiezan a bajar un poquito en frecuencia, pero ya pueden ser un poquito más consistentes, pueden ser como una plasticina, ¿cierto? O pueden seguir siendo como un purecito, y ya cuando el niño ya deja los pañales y va al baño, ya podemos distinguir una deposición más formadita o alargada, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que tienen que ser habitualmente, como vemos acá en la diapositiva, como la tipo 4. Esta es una tabla que nosotros usamos para poder mostrarle a los niños cómo son sus deposiciones, o a ustedes mismos, a los papás, para que nos puedan referir cuáles son las deposiciones. La deposición normal cuando un niño va al baño tiene que ser como la tipo 3 o la tipo 4, es decir, como una longanicita o como una vienesa. Nunca es normal cuando un niño hace como varias pelotitas pegadas en pedazos y duras, y nunca es normal cuando un niño hace una deposición como varias pelotitas separadas, aunque haga todos los días, ¿ya? Esto ya cuando son deposiciones tipo 5, tipo 6, cuando tenemos una diarrea.
Entonces, para graficar un poquito la función del intestino grueso, que es el colon, ¿cierto? En el intestino grueso se forman las deposiciones, y el intestino grueso tiene la función de ir formando la deposición, y como muestra esta diapositiva, tiene la función de ir moviéndose y va ordeñando la deposición con una motilidad o con un movimiento y con una contracción determinada para ir desplazando esta deposición a través del intestino grueso. Si nos ponemos aquí justo al medio estaría el ombligo, ¿cierto? De ir distribuyendo esta deposición a lo largo del intestino grueso para que finalmente esta deposición, que va tomando consistencia a través del intestino, llegue al recto, que es esta porción final del intestino grueso. Acá abajo está el ano, que normalmente está vacío, ¿cierto? La deposición llega aquí al recto, este recto que está vacío se distiende con la deposición, y ahí es cuando uno tiene la sensación de defecar. Y cuando uno tiene la sensación de ir al baño, se gatillan todos los reflejos para ir al baño, y el niño va al baño y evacúa, y este recto vuelve a estar vacío. Todo eso se pierde cuando hay una constipación, y habitualmente parte porque en algún momento se produce una defecación dolorosa. Y al producirse una defecación dolorosa, eso genera temor al niño. Por lo tanto, cuando tiene las ganas de defecar nuevamente, se produce la distensión rectal, siente las ganas de defecar, pero el niño ya no quiere ir al baño, no quiere defecar, y por lo tanto este intestino empieza a retener la deposición. Al retener la deposición en el recto, se queda ahí, no se elimina, y al quedarse ahí, la deposición retiene más agua, se pone más dura, y al estar más dura, más duele, y empieza todo este círculo vicioso, y el tratamiento está orientado a cortar este círculo vicioso. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un niño generalmente cuando tiene constipación? Y muchas veces el niño nos consulta por estos síntomas sin necesariamente venir por el síntoma o el diagnóstico de constipación, sino que a veces viene por algunos otros de estos síntomas, y nosotros le decimos a los papás que ese síntoma lo tiene porque efectivamente tiene una constipación. Bueno, a veces efectivamente viene porque le cuesta hacer caquita, y papás dicen que viene porque tiene ese síntoma, que es la dificultad para defecar. Porque tiene deposiciones duras, porque puede tener deposiciones duras, y esto a veces nosotros lo buscamos en la historia dirigidamente, porque las deposiciones son escasas, como vimos en la tablita de la escala de Bristol, ¿cierto? Que son como, que nosotros le decimos como ovejitas, ¿cierto? Como defecan las ovejas, por eso se llaman así, o caprinas, o porque son escasas, o porque son deposiciones muy grandes, y eso también es un criterio diagnóstico, y que tapan el baño. Y eso a veces los niños que son más grandes se ríen cuando yo les pregunto, o a veces los papás realmente lo dicen, que cada vez que van al baño los niños tienen que andar destapando el baño cada vez que van. A veces pueden tener deposiciones que son cada 1 o 2 días, que tampoco es normal, como vimos, las deposiciones tienen que ser diarias, pero defecan con dolor, porque cada vez que la deposición pasa por el ano les provoca dolor. Eso tampoco es normal. A veces los niños pueden tener, muchas veces el motivo de consulta también, distensión abdominal. Los papás notan la guatita muy inflada a los niños a pesar de que son delgados, ¿ya? Y eso también es un motivo de estudio, y a veces la causa de esa distensión abdominal, es porque tienen retención de caquita, y esa caquita se acumula y produce distensión abdominal. Otro síntoma que pueden tener los niños asociado es que están muy irritables o disminuye el apetito, y esto ocurre generalmente en los niños más pequeñitos, los preescolares, entre los 2, 3 años, en que esta imposibilidad de ir al baño, o que les cueste ir al baño, se asocia a que son niños como que están muy irritables, y como este gran volumen de deposiciones y esta gran distensión abdominal les ocupa espacio en la guatita, no quieren comer porque les comprime también el estómago y no les queda espacio para poder comer, y por lo tanto sienten que están siempre llenitos y no tienen hambre, ¿ya? Sangrado con deposiciones duras, y eso a veces también es lo que más asusta a los papás, porque en el fondo el niño tiene una eliminación de deposición dura, les duele y se les hace una herida en el ano, que es una fisura anal, y eso genera una deposición con sangre que habitualmente es roja, y es al final de la deposición, es decir, el niño tiene la deposición dura, y después a veces incluso o le sangra cuando le limpian después de ir al baño, o elimina la deposición dura y le gotea a veces unas gotitas de sangre en la taza del baño, y que a veces puede ser muy como abundante porque mancha toda el agüita de la taza del baño.
muchas veces los niños consultan no por el problema de la defecación, sino que porque tienen dolor abdominal recurrente, persistente o crónico. Y ese es el motivo de consulta. Y cuando nosotros vamos a buscar en la historia clínica nos damos cuenta que la causa de ese dolor abdominal es porque tienen una constipación crónica. Y tratamos la constipación y el dolor abdominal permanente o crónico pasa. Y generalmente este dolor abdominal es después de las comidas o postprandial. ¿Por qué? Porque existe un reflejo que es el reflejo gastrocólico, es decir, cuando se llena el estómago, el intestino grueso se mueve con más intensidad. Y cuando está lleno de deposiciones, se mueve con mayor intensidad aún. Y eso el niño lo percibe como dolor. Y por otro lado, otra de las cosas que puede tener el niño, otro síntoma, es la incontinencia fecal. Y esto es cuando el niño se defeca en la ropa interior, o sea, mancha la ropa interior con deposiciones. Y esto es cuando los niños están como muy, muy llenos de deposiciones y en el fondo ya no son capaces de retener la caquita y se les escapa deposición sin querer y sin darse cuenta. Y eso habitualmente se soluciona cuando nosotros vaciamos el intestino, el niño logra hacer deposiciones en el baño y esta incontinencia fecal se soluciona. Y esta incontinencia fecal muchas veces es muy invalidante, como ustedes comprenderán que un niño escolar que manche la ropa interior con deposiciones es víctima de bullying o de acoso escolar, porque por supuesto no es agradable para ningún niño estar defecándose la ropa interior. ¿Cuándo debemos estar atentos a la aparición de constipación? Bueno, la mayoría de los niños inicia su constipación funcional cuando iniciamos la alimentación complementaria a los 6 meses, ¿ya? Entonces ahí es cuando hay que estar atentos, cuando nosotros empezamos con la alimentación a los 6 meses, ese niño tiene que seguir con su deposición blandita como puré 1 a 3 veces al día. Si eso no es así, si le empezamos a dar la papilla, si le empezamos a dar la manzana y empieza con deposiciones duras que le cuesta, en ese momento debe iniciarse tratamiento, como vamos a ver más adelante. También los niños pueden empezar episodios de constipación cuando se suspende la leche materna y se inicia fórmula, o cuando se cambian los distintos tipos de fórmulas lácteas. Se cambia, por ejemplo, a veces le cambian de fórmula de tarro a la leche purita del consultorio, etcétera, o porque hay errores de preparación de fórmula, así que hay que estar atentos cuando se cambian los distintos tipos de leches. También en el periodo preescolar, porque a veces se cambian las alimentaciones cuando empiezan a ir a los jardines infantiles, porque cambia el tipo de colaciones. Esto es cada vez menos, pero actualmente, bueno, estamos en pandemia, los niños ya no están en jardines infantiles, pero cuando estábamos en la vida normal, muchas veces en algunos jardines como que piden específicamente un tipo de colación, que llevan queques, que lleven galletas, cuando las colaciones deben ser siempre fruta y agua. Y lo otro que en el periodo preescolar empieza el entrenamiento de esfínter, que debe ser en el periodo preescolar. Esto es después de los 3 años, ¿ya? Hay una obsesión por apurarse con el entrenamiento de esfínter. Muchos de los jardines infantiles exigen que los niños a los 2 años estén sin pañales y eso es una cosa que no debe ser. Ya los niños neurológicamente deben estar capacitados para dejar los pañales y eso habitualmente ocurre después de los 2 años y medio o los 3 años. ¿Ya? Y eso muchas veces, a veces puede ser un periodo en que los niños le tomen miedo al defecar sin pañales o le tomen miedo al baño, por lo tanto no es un periodo que haya que apurar el entrenamiento de esfínter, hay que dejarlo, ¿ya? Y lo otro es el inicio de la era escolar, cuando hay jornada escolar completa. Muchas veces los niños empiezan a almorzar en el colegio, no se sienten como yendo al baño, porque como dijimos en el reflejo gastrocólico, significa que uno come y muchas veces después de las comidas le dan ganas de ir al baño. Por lo tanto, no se sienten cómodos después del almuerzo, por ejemplo, ir al baño y pierden como el hábito regular de sentarse al baño después de almorzar, por ejemplo, y eso se pierde por comodidad, por razones obvias, y puede aparecer la constipación por pérdida de ese hábito. Y lo otro que en la edad escolar, bueno, lo mismo un poco de las colaciones poco saludables pueden contribuir a la aparición de constipación por los malos hábitos. Entonces también ahí el rol de los padres es a fomentar las colaciones saludables, fundamentalmente fruta y que los niños se acostumbren a beber agua.
Importante decir que el diagnóstico de constipación es clínico, o sea, basta con que nosotros sepamos los síntomas que los niños tienen, sepamos hacer un buen examen físico para detectar algunas patologías que pueden ser causa de constipación fuera de la constipación funcional propiamente tal, y para eso no necesitamos más exámenes en general, ¿ya? Con eso basta. Solo vamos a pedir exámenes cuando veamos algo que no se encaje con una constipación funcional en el niño, cuando veamos que hay alguna complicación o veamos que hay alguna alteración del crecimiento pondoestatural del niño, alguna alteración del tiroides o alguna alteración neurológica que nos sugiera que esta constipación esté asociada a alguna otra patología. En ese caso pedimos exámenes complementarios, o si es que pensamos que hay una complicación mayor, por ejemplo, alguna impactación fecal que no podamos objetivar con el examen físico, a veces tenemos que pedir radiografía de abdomen simple, y eventualmente los exámenes los pedimos cuando tenemos una constipación crónica en que iniciamos tratamiento y no vemos una buena respuesta, y ahí sí tenemos que buscar algunas otras causas y hacemos algunos otros exámenes específicos, y eso te resorte siempre del especialista. Lo más importante cuando tenemos una constipación, entonces, es tratarla, y lo más importante del tratamiento es ablandar la deposición. Y para ablandar la deposición necesitamos dejar laxantes que ablanden las deposiciones, ¿ya? Ese es el único objetivo del laxante, porque al ablandar las deposiciones vamos a lograr que el intestino logre moverse en forma adecuada y mantener un recto desocupado, ¿ya? De esa manera el intestino va a poder retomar su sensibilidad, va a poder retomar un poco su fuerza, pero tenemos que entender que este problema es crónico y, como vimos, es un problema de motilidad del intestino. Por lo tanto, este problema de que el intestino no se contrae en forma adecuada lo va a tener siempre el niño. Por lo tanto, el laxante debe usarse de forma crónica y permanente, ¿ya? Y ahí el laxante de elección es el polietilenglicol, que es un polvito que se usa, que no tiene sabor ni olor, y nosotros lo vamos ajustando 1 o 2 veces al día, y si tenemos mucha acumulación de deposiciones lo podemos usar varias veces al día hasta que el niño pueda eliminar esa gran cantidad de deposiciones, y después lo bajamos a su dosis de mantención. La gracia que al usarlo en dosis muy altas evitamos el uso de los enemas, que en el fondo son un tubito que se ponen a través del ano para poder destapar en el fondo solo el taponcito que está en el ano. Pero eso es algo que nunca queremos usar, porque eso habitualmente es muy traumático para el niño y queremos evitarlo a toda costa. Para eso podemos usar el mismo polvito de tratamiento en dosis muy alta para poder lograr en el fondo sacar esta gran cantidad de deposiciones inicialmente, y después ajustar la dosis a una dosis diaria o 2 veces al día para lograr deposiciones blandas en el niño que no le generen dolor. Mucho se dice de la dieta y muchos papás preguntan que sí, ¿por qué mejor no le dejamos dieta al niño y no le dejamos laxante? Y aquí quiero señalar 2 cosas. Cuando hablamos dieta rica en fibra, más bien tenemos que dejar una dieta con la fibra que está recomendada, ¿ya? La fibra lo que hace es aumentar el bolo fecal, pero no necesariamente va a aumentar la motilidad del intestino ni va a ablandar las deposiciones. Y lo que nosotros recomendamos y lo que recomiendan todas las guías internacionales es aportar de forma adecuada la fibra, que la verdad es que raramente nuestros niños se comen, ¿ya? Las porciones de fibra recomendadas para un niño son 5 porciones de frutas y o verduras en el día. Entonces, esto es una porción que raramente nuestros niños se comen, ¿ya? Entonces tenemos que partir por ahí. Agua es lo que todo niño debiera tomar, que son 6 a 8 vasos al día, que raramente se logra. Son muy pocos de mis pacientes que logran tomar esa cantidad de agua, y estamos hablando de agua, no de jugos, ni jugos en botella, ni saborizados, ni nada, ¿ya? Y consumo de legumbres con ollejo, porque ahí también tenemos gran cantidad de fibra. Con eso tenemos la cantidad de fibra adecuada para lograr un bolo fecal adecuado. Ahora, los laxantes, quiero aclarar que el laxante tipo el polietilenglicol lo único que hace es ablandar la deposición. No produce ninguna complicación de uso a largo plazo,
ni produce ningún efecto adverso, salvo diarrea cuando lo usamos a la dosis más alta de la que el intestino requiere para funcionar. No existe el acostumbramiento al laxante, ¿ya? Si nosotros a un niño con constipación crónica le suspendemos el polietilenglicol, va a volver a tener constipación porque su problema es de motilidad del colon, no porque se haya acostumbrado al laxante. El laxante lo único que hace es ablandar la deposición y ayuda a que este intestino que no tiene fuerza pueda moverse de forma adecuada. Ahora, parte de las indicaciones que yo siempre le dejo a mis pacientes es esta. Es muy importante que los niños, sobre todo que son chiquititos, se les ponga, bueno, un adaptador en la taza del baño, como señala aquí, porque a veces los niños se sienten como un poco inseguros cuando la taza del baño les queda un poco grande. Hay algunos que les molesta, no les molesta. Pero sí es muy importante que se pongan un cajoncito para apoyar los pies, no tan exagerado como esto, pero sí por lo menos un cajoncito para apoyar los pies y no queden con los pies colgando. Porque en esta posición le es más fácil poder relajar todos los músculos que participan en la defecación y también es más fácil contraer la musculatura abdominal, ¿ya? Y eso favorece también la defecación. Así es que por eso es muy importante usar el cajoncito para apoyar los pies. En cuanto a la duración del tratamiento, es muy importante saber que la duración es prolongada, ¿ya? Y no sabemos por cuánto tiempo el niño lo va a requerir, pero sabemos que tiene que ser permanente. Y probablemente todo el tiempo que el niño lo necesite. No porque el niño logre deposiciones normales con el laxante hay que suspenderlo, ¿ya? Y no existe un tiempo límite del uso del laxante. Solo lo vamos bajando cuando en el fondo sabemos que el laxante le va sobrando. Es decir, si con esa dosis de laxante tiene deposiciones muy blandas, entonces le vamos bajando la dosis. Sí sabemos que debe evitarse suspender el tratamiento antes del control del esfínter. O sea, nosotros nunca vamos a suspender el tratamiento antes de que el niño deje los pañales, porque sabemos que en el momento que deje los pañales es un momento de mucha aparición de constipación, por lo tanto, no es el momento de suspenderlo. O sea, hay que esperar que el niño por lo menos deje los pañales y que esté 100% bien. Y si al suspender el laxante el niño vuelve a presentar los síntomas, el tratamiento debe reiniciarse. ¿Cómo es la evolución de la constipación? Mientras más precoz lo tratemos y mientras menos tiempo dejemos que pase entre el inicio de la constipación y inicio el tratamiento, probablemente se va a resolver en el tiempo. Pero si pasa mucho tiempo entre que inició la constipación y nosotros lo tratamos, probablemente esto no se resuelva. ¿Por qué? Porque cuando pasa mucho tiempo de retención fecal y de constipación, el intestino crece y se produce lo que se llama un megacolon. Y los trastornos de motilidad en ese colon que inicialmente ya venían, se van a hacer más severos e irreversibles. Y además este colon que ya creció y se distendió por la retención fecal, va a ser mucho menos probable que recupere su motilidad. Las complicaciones en general se asocian, como les digo, aparte del tratamiento tardío, a la falta de adherencia al tratamiento, pero por lo mismo, porque en el fondo se va a generar ya más probabilidad de megacolon y más trastorno de motilidad. Y la principal complicación también, aparte de las complicaciones como anatómicas y funcionales propiamente tal, son las complicaciones de calidad de vida, las psicosociales, que tienen que ver con una mala calidad de vida porque un niño puede estar distendido, con molestias para defecar, con un niño irritable que no quiera comer, que pueda tener incontinencia fecal secundaria por una constipación que eventualmente pueda ser intratable, porque en los niños pequeñitos puede aparecer fobia para ir al baño, y también puede aparecer patología urinaria, como infecciones urinarias recurrentes, sobre todo en las niñas. Y creo que eso es todo lo que tengo por hoy. Yo creo que el resto lo vamos a dejar para la discusión o eventualmente las preguntas que puedan surgir. Así que muchas gracias. Bueno, gracias doctora Bello por su presentación. Como la doctora mencionó, al final de las dos